En esta mañana nos acompaña el doctor Manuel Camacho Higareda, titular de la Secretaría de Educación Pública en el Estado. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por Buenos tenerme días. aquí en este espacio. Muy buenos días a ustedes, buenos días al auditorio, nuestros paisanos tlaxcaltecas que están enlazados en 3 estaciones, entiendo, una Así es. gran audiencia. Eso es un lujo, porque a veces en casa uno quiere que lo escuchen, pero pues aquí ya tenemos los micrófonos abiertos, ¿no? Sí, es un privilegio, Es un doctor, la verdad. privilegio, sí. Y antes de iniciar esta plática, fuera de micrófonos, yo le decía al doctor, y lo voy a repetir porque sí, le digo, doctor, es un reto tremendo estar al frente de la SEP. Digo, es un reto importante, es un reto que hay que enfrentar con valentía, yo diría inclusive, ¿no? Y con capacidad. Porque le decía que si Marco Mena me hubiera invitado a mí, le he dicho, gobernador, otra cosita, digo, podría ser otra cosa más leve. Esto son de broma un poquito, pero sí es un reto importante, ¿no, doctor? Es un reto importante como todas las buenas causas, ¿no? En la vida diaria nosotros vamos tomando decisiones y vamos superando obstáculos y vamos enfrentando retos. Somos gente de retos. Para vivir cada día desde que amanece hasta que anochece es un triunfo y es un motivo de agradecimiento y de júbilo. Entonces los grandes retos no son terribles, por el contrario, son maravillosas oportunidades. Decía yo en algún otro espacio que la SEP, contrario a lo que algunas voces me señalan, la CPUCET en este caso, me decían, es un monstruo. Y yo enfatizaba en el hecho de que en realidad no es un monstruo, porque para que sea un monstruo tiene que ser ingobernable o feo. Y la CPUCET ni es ingobernable y no es feo, por el contrario. Es una gran maquinaria, efectivamente. Es compleja, pero no complicada. Compleja en el sentido de que está conformada de muchos elementos, muchas instancias y sobre todo una gran cantidad de personas. Y donde hay más de una persona, seguramente habrá criterios distintos y posibilidad de conflicto. El conflicto en sí mismo es bueno, es positivo, son maneras distintas de ver un mismo fenómeno. En consecuencia, el conflicto bien llevado y dirimido mediante el diálogo y la motivación conjunta se transforma en una solución mucho más rica, más poderosa. Lo que tenemos en la CPUCET es un conjunto de voluntades y criterios que, armonizados por la vía de un objetivo común, que es el desarrollo educativo de Tlaxcala, se vuelve una maquinaria poderosísima. Entonces, no es ingobernable y no es feo porque es noble. No hay cosa más sensible en una sociedad que la educación, porque es la encargada de formar sujetos, sujetos cívicos, sujetos familiares, sujetos sociales, sujetos que toman las riendas de los destinos de un pueblo. En consecuencia, es una oportunidad maravillosa para aportar un granito de arena en esa construcción de sujetos y construcción de sociedades y construcción de realidades. Decía yo que la SEP, siendo una de las instancias más grandes del Estado en términos de estructura, no es un espacio de poder como muchos supondrían. Es que tienes posibilidades de tomar grandes decisiones sobre personas, sobre hechos, sobre políticas. Digo, en realidad no. En realidad no, porque las decisiones se toman siempre en colegiado, siempre en conjunto por la vía institucional, partiendo de los señalamientos del gobernador Marco Antonio Mena y bajándolo hasta recoger la voz pues, de los propios sujetos de derecho, que son los ciudadanos, ¿no? Pero al mismo tiempo es un espacio de posibilidades. O sea, en síntesis, ningún puesto público debe ser visto como un espacio de poder, sino como un espacio de posibilidades. Y eso es como nosotros miramos la CPUCET. Sí, nosotros hemos detectado que para el gobernador Marco Mena es muy importante la educación. Doctor, a mí me llamó mucho la atención que en la semana escuchamos que se va a profesionalizar al docente, se piensa profesionalizar. ¿Nos podría extender esta información? ¿De qué se trata? A reserva de que el proyecto de la fundación de un instituto de profesionalización docente se detalle ya en el marco del Plan Estatal de Desarrollo, que en próximos días habremos de estar presentando, podemos adelantar que es un proyecto muy ambicioso, en el cual participan muchas instancias involucradas con el campo educativo, pero buscan proveer a los docentes que están en activo
la posibilidad no solo de capacitarse en el sentido de aprender a hacer cosas muy específicas, sino de formarse como sujetos profesionales, que su ejercicio docente se ha visto, digámoslo en el término romántico, como un pontificado, pero en un término mucho más pragmático, como una profesión de largo alcance y de mucha ambición por su impacto y por sus efectos. En consecuencia, que nuestros sujetos docentes, que nuestros maestros, tengan la posibilidad permanente de no solo actualizarse, sino de ir desarrollando otras partes del sujeto, desarrollando criterios que le permitan una visión mucho más amplia del fenómeno educativo y sobre todo una consideración mucho más sensible de los estudiantes, de sus compañeros docentes, de los directivos, de la institución, de la sociedad. Por tanto, un instituto de profesionalización docente ofrecería posibilidades de formación en muchos campos, no solo en términos pedagógicos y didácticos, también sociológicos, también políticos, ¿por qué no? Psicológicos, filosóficos, de tal forma que nuestros docentes no solo sean especialistas en didáctica o manejo de grupos, sino sean sujetos integralmente formados, intelectualmente poderosos. Y para eso tendremos la participación de muchas instancias, ya decíamos, estaremos trabajando muy de cerca con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el sentido de hacer que la voz de los propios sujetos de derecho esté presente, es decir, que los propios docentes tengan participación en los elementos fundacionales de este Instituto de Profesionalización Docente. Pero ya las acciones específicas con metas, cantidades y elementos tangibles, mensurables, es lo que estaríamos reportando próximamente. Sí, para toda acción merece una respuesta y en este caso, doctor, ojalá los docentes tengan una respuesta a esta iniciativa de usted. Estamos seguros de que la va a haber, habrá una excelente respuesta porque, insisto, serán los docentes quienes estarán presentes con su voz en todo el proceso. Se trata como un propósito posterior al logro de metas, posterior al logro de objetivos, como un propósito de trascendencia, de mucho significado y mucho simbolismo. Queremos que la figura del docente, y así lo ha manifestado el señor gobernador en distintos foros y durante los discursos de campaña, queremos que los docentes recuperen esa figura de respeto y de aprecio que en un pasado no muy lejano tuvieron. Los docentes en la comunidad, en el pueblo, en el barrio, en la calle, eran el elemento de referencia para tomar decisiones delicadas, decisiones que competían a todos los vecinos. Cuando algo no se sabía cómo solucionarse e involucraba a los sujetos, acudían al profesor a pedir parecer. Lo que él decía era una señal de tipo moral y se acataba. Queremos que el docente vuelva a ser visto en esa calidad, que sea una especie de referente, que sea una especie de conciencia de la sociedad y que nos señale el rumbo que debemos tomar como sociedad. Bien, nos queda muy claro la cuestión de los docentes. También tenemos entendido que hay un proyecto muy ambicioso en cuestión de becas, doctor. ¿Cómo está esta situación? Que se tiene nuestro auditorio. Eso es otro de los propósitos fundamentales de la política educativa en este gobierno. Un sistema de becas que sea lo más amplio posible, que sea lo más extenso, lo más inclusivo, de tal forma que superemos el estado de becas como sinónimo de premio para estudiantes de alto desempeño y volteemos la vista a aquellos que no tienen un alto desempeño. ¿Por qué razones que no están dando los resultados en términos de aprendizaje que la sociedad espera? ¿Qué factores influyen? Algunos estudios señalan que entre muchos otros factores está la situación económica, las limitaciones de tipo monetario. Entonces se trata de establecer un sistema de becas que incluya a todos, aquellos que en efecto dan resultados positivos de aprovechamiento, que tienen un alto rendimiento, pero también a aquellos que tienen alguna dificultad y que por razones económicas están en riesgo de no solo reprobar materias, es decir, tener un bajo rendimiento, sino desertar, dejar sus estudios, que tuvieran elementos básicos al menos para poder asumir los gastos que implica trasladarse, que implica llegar desayunado, tomar un lunch, comprar algunos útiles,
Es decir, que no sea más un factor de deserción la limitación de tipo económico, incluir a todos. También se tiene la intención de que ese sistema de becas se focalice en grupos que regularmente han estado en desventaja, como los estudiantes del género femenino, ¿no? Las mujeres, las niñas, las jóvenes, las adolescentes. Cuando revisamos las cifras de deserción escolar, nos vemos que mayoritariamente se manifiesta en el grupo de mujeres. Las mujeres como sector ha sido considerado un grupo vulnerable y queremos que lo sean menos, que de manera concreta y tangible los números nos vayan arrojando de manera gradual que cada vez menos mujeres desertan de sus estudios, ¿no? Mediante un sistema de becas que sirvan de motivación, que sirvan de incentivo, que sirvan de empuje para continuar sus estudios. Pero deporte obviamente está vinculado con la educación física, que es un elemento interesante, importante en lo que es la educación básica y que debería ser también, bueno, pues el ladrillo principal de la construcción también de esta parte física que es muy necesaria. Hablaba de alimentación, hablaba de conocimiento, hablaba de actualización del docente, pero también, bueno, este es un elemento y lo que decía, hay una infraestructura muy interesante porque tanto es del sector federal como el nivel estatal. Por decir algo, yo creo que educación no resuelve muchos problemas, porque estaríamos hablando que ahora se quiere enfocar la propuesta de educación física para enfrentar uno de los problemas fuertes que tenemos, que es la obesidad y el sedentarismo, pero sí es un elemento básico. Y si pudiéramos enlazar también una inquietud que tengo, hablábamos hace rato de profesionalización. Tengo un compañero maestro jubilado de la UNAM, me decía, ¿sabes qué? En la UNAM hay una estrategia que tú terminas el semestre y abren espacios de cursos precisamente con una gama de elementos como para que el maestro pueda estar actualizado ante una situación que estamos viviendo también, doctor, que es esta revolución de las tecnologías de la información, que esto también nos viene a abrir un espacio muy interesante de enfrentar. Sí. Es algo interesante y bueno, pues son elementos que sí se deben tomar en cuenta. Aquí, como lo dices, se está estructurando el plan de desarrollo y creo que son elementos también muy importantes. Y están ya considerados. Cuando nosotros hablamos de educación, no hablamos solamente del aprendizaje de contenidos técnicos de materias determinadas, hablamos de la formación de sujetos, formación en todos sus ámbitos, en todas sus dimensiones. No solo es el sujeto intelectual, también es el sujeto físico, también es el sujeto sensible. En consecuencia, la educación física es inherente al proceso de formación, la educación artística es inherente al proceso de formación de un sujeto. Un ingeniero que solo sabe de ingeniería es un sujeto, creo yo, incompleto. Un sujeto que no goza de cabal salud por buenos hábitos, es un ingeniero que probablemente no dé el rendimiento hasta sus últimas consecuencias que se espera de un ingeniero. Un sujeto que no tiene mínima formación cultural en disciplinas artísticas y en otras manifestaciones de tipo cultural, pues será un sujeto con una visión pues bastante reducida de lo que es hacer ingeniería, del impacto que tiene en la sociedad, de cómo afecta la vida de las personas, de la consideración que se debe tener de los otros, de las diferencias socioculturales de pueblos, de barrio a barrio, de calle a calle. Hay criterios distintos, son maneras de ver el mundo diferentes. Un ingeniero que tiene formación cultural amplia es capaz de percibir lo que cada una de las sociedades o grupos sociales espera de su hacer como ingeniero, y en consecuencia las decisiones que tome serán mucho más armoniosas y armónicas, digamos, con la sociedad. Es decir, puede sonar todo esto como abstracto y un tanto utópico, pero estamos convencidos de que las utopías son útiles para seguir en el rumbo correcto. Es decir, tal vez no alcancemos el punto en su totalidad, pero no nos vamos a desviar del camino porque sabemos lo que perseguimos. Y la educación física, la educación artística, más la educación técnica de las distintas materias, es lo que conforma la visión de una educación integral. Se hablaba antes de educación cívica, que a nosotros nos tocó. Educación cívica, por hace supuesto. muchos años. Claro.
Por supuesto, un sujeto consciente de lo que es vivir en sociedad y consciente del respeto que debe tenérsele a los demás paisanos y vecinos. Y ya no conocen el manual de Carreño, doctor. Ya no. Doctor, yo me imagino que hay varios maestros que nos están escuchando. De frente a ellos, ¿qué les dice el titular de la SEP, el titular actual? ¿Qué les dice a los maestros? Pues que la mitad del éxito de cualquier proyecto es la motivación, es la pasión por lo que hacemos. Cuando uno ejerce aquello para lo cual se contrató con amor, seguramente estaremos haciendo las cosas muy bien. Y si además lo enriquecemos con formación técnica de calidad, seremos los mejores. Yo lo que le diría a los docentes es: procuremos prepararnos permanentemente, todos los días tratar de ser mejores en lo que hacemos técnicamente, pero también mirar nuestro hacer desde que amanece hasta que anochece como un acto de amor. Vivir entre personas es mucho más fácil cuando va por delante la consideración afectiva de los demás. Preparación técnica más consideración por nuestros semejantes hace una buena fórmula para funcionar de maravilla. Doctor, pareciera para algunos ocioso o exagerado lo que le voy a comentar ahorita, porque voy a retomar el tema de Nuevo León, del jovencito aquel. Sí. Estamos ante el titular de la sede en Tlaxcala y su postura o su comentario sí sería importante para los tlaxcaltecas. Por supuesto. ¿Verdad? Todos estamos enterados de lo que... Sí, desde luego. Bueno, desde luego. Ya estamos enterados. Sí. Ahora, ¿cuál es la postura del titular de la SEP en Tlaxcala ante este hecho? Es una postura como la de usted, como la de cualquier persona consciente de que eso no debe de suceder. Es la misma postura en cuanto a la preocupación del hecho mismo y de lo que significa el hecho, de lo que entraña el hecho. Hay una realidad en la que los valores están viéndose debilitados, están viéndose vulnerados, y lo que nos toca hacer como sociedad es ocuparnos de fortalecerlos. Desde el sistema educativo, desde luego, censuramos cualquier acción que implique violencia, y violencia es aquella acción deliberada de un sujeto o de varios sujetos para causar daño o sometimiento a las otras personas, y eso es inaceptable. Hay programas muy específicos para prevenir y para revertir y para atacar las situaciones de violencia en los espacios escolares. Hay todo un programa nacional de convivencia escolar que establece lineamientos de conducta para instituciones, para docentes, para padres de familia, para estudiantes, para tutores, de tal forma que, aunque cada uno tiene acciones que cumplir de manera muy específica, están armonizadas porque todos estamos involucrados. La educación no ocurre en un espacio físico, en un aula. La educación es toda la experiencia vital del sujeto desde que amanece hasta que duerme. La educación ocurre en la casa, para empezar. En la casa se adquieren valores. La educación se confirma, se reafirma o se pervierte en el contacto con otros sujetos, en la calle, en la combi. Se manifiesta nuestro grado de educación. La educación se complementa con algunos conocimientos técnicos y algunos otros tipos de valor, como valores históricos, valores cívicos en la escuela, por supuesto, ¿no? Pero es un todo. La nueva visión para atacar esta realidad que se está poniendo en práctica es precisamente involucrar a todos los actores. Las políticas educativas actuales involucran a los padres de familia, involucran a la comunidad, procuran que haya interacción con los directivos, procura que haya interacción con los docentes, procura que haya responsabilidad de tareas fuera de casa como parte del programa educativo. Si bien hay una intención por reaccionar ante el hecho sucedido en Monterrey por parte del gobierno federal, nosotros no hemos esperado hasta que nos den lineamientos y hemos reactivado todos los protocolos del Programa Nacional de Convivencia Educativa para que no tengamos
la posibilidad de que suceda aquí en Tlaxcala. Por fortuna en Tlaxcala no tenemos numéricamente una situación preocupante en términos de violencia escolar, insisto, numéricamente, o sea, en cantidad no hay casos que nos ponga en alerta. Sin embargo, un solo caso en sí mismo es grave y un solo caso merece toda la atención del sistema. Y eso es lo que estamos procurando hacer, y en este gobierno es lo que habremos de reforzar, entre muchas otras cosas, de nuestro sistema educativo. Estos espacios son verdaderamente importantes para comunicar. Yo he dicho en otros lugares, comunicar es hacer comunidad. Comunicar es poner al alcance de los demás una verdad, una visión, una razón, y cuando nos toman la llamada, en consecuencia nos constituimos en una unidad, ¿no? Somos muchos que somos uno solo. Gracias por este espacio, porque es un espacio muy cálido, es un espacio muy cordial, donde podemos platicar sin tensiones, sin acosos periodísticos, sin ganas de que algún resbalón nos dé para hacer nota, ¿no? Sino que de verdad en casa, quienes nos están escuchando, sienten que estamos platicando entre amigos. Y eso vale mucho. Gracias a todos. Doctor, antes que se vaya, lo que pasa es que nuestro auditorio siempre es muy importante. Nos llegó de última hora, de último momento, una pregunta. Sí, a sus órdenes. Señora Vázquez. Sí. Aquí tenemos su número. Buen día, pregunta para el doctor. ¿Los adultos de cualquier edad, rebasando los 30, igual tendrán ese tipo de apoyo? Por supuesto, desde luego. Hay lo que se conoce la educación permanente, educación para toda la vida y educación durante toda la vida, que son posibilidades de estudiar, ya sea en cursos específicos o programas mucho más amplios, tipo diplomados, en distintas materias, y está dirigido a toda la población. Nos interesa que como ciudadanos jamás dejemos de aprender, porque cada día somos otros, somos renovados, y ojalá seamos la mejor versión de nosotros mismos. Sí, tendremos desde luego programas de estudio permanente para personas de todas las edades, al margen de los programas formales de licenciatura, maestría y doctorados y preparatoria, al margen de todo eso, claro. Sí. Doctor, pues le deseamos que le vaya muy bien, porque así le irá muy bien a Tlaxcala. Efectivamente. Este no es un proyecto de un individuo, es un proyecto de una sociedad.